Un escalofrío recorre las piedras desgastadas de un castillo solitario donde los muros parecen murmurar secretos imposibles de creer. Cada rincón huele a humedad y sangre derramada siglos atrás, como si ese pasado atroz insistiera en permanecer vivo. Las antorchas parpadean a lo largo de un corredor infinito, parpadeos que parecen suspiros desesperados de quienes alguna vez cruzaron estas galerías con miedo en sus ojos. Los suelos chapotean a cada paso, aunque no haya agua a la vista, es el eco de la tierra que se ha bebido incontables lágrimas y se ha manchado con fluidos oscuros y pegajosos. La atmósfera es densa, cargada de una quietud antinatural que presagia algo siniestro. Ese silencio, tan denso que se podría cortar con un cuchillo, se siente como un invitado no deseado que no piensa marcharse jamás. En la penumbra se distingue un retrato casi oculto por las sombras. La pintura, apenas iluminada por el temblor de las antorchas, muestra un rostro pálido, de mirar penetrante y gesto rígido. Dicen que ese semblante perteneció a un príncipe cruel que inició una ola de terror tan implacable que incluso los cuervos rehusaban posarse sobre los campos regados con la sangre de sus víctimas. Las leyendas cuentan que su crueldad no se limitaba a la guerra, pues disfrutaba empalar a sus enemigos y contemplar la agonía que consumía sus cuerpos. El aire helado que rodea el cuadro parece susurrar su nombre, Vlad, un hombre tan temido en vida que la muerte misma tembló cuando lo vio acercarse. La historia de aquel soberano brutal se fundió con rumores y supersticiones, dando origen a una pesadilla que muchos creen enterrada, pero que todavía late en la oscuridad. Se escucha un crujido en el piso superior, como si algo pesado arrastrara sus pies por el roído entramado de madera, pero no hay nadie allí. O al menos nadie que respire como lo haría un ser vivo. Una ráfaga de viento gélido acaricia el pasillo, haciendo temblar las llamas de las antorchas mientras proyectan sombras retorcidas que parecen moverse con voluntad propia. Detrás de cada columna se intuye una presencia agazapada, vigilante, esperando un descuido para abalanzarse sobre la presa. La piedra labrada con cruces y grabados antiquísimos parece impregnada de un miedo ancestral, como si quienes construyeron alguna vez este lugar hubiesen intentado protegerse de algo mucho más peligroso que cualquier ejército humano. Las leyendas que le dieron forma al mito de Drácula nacieron en estos muros, en estos salones fríos y en estos pasillos interminables. Una vez, muchos años atrás, un grupo de viajeros se atrevió a deambular por estas ruinas con la curiosidad ingenua de quienes buscan aventuras sin comprender las consecuencias. Creían que la historia de Vlad era solo eso, una leyenda exagerada por el tiempo. Ignoraban los avisos de los aldeanos, las miradas asustadas que suplicaban que no se acercaran al castillo, y las historias de desapariciones sin explicación. Caminaban cargados de valentía aparente, riendo ante la noche que se cernía sobre ellos, tan oscura que no permitía ver ni la propia mano extendida frente al rostro. Dentro de los muros encontraron rastros de un banquete macabro, copas volteadas, cubiertos oxidados y manchas marrones en la larga mesa, como huellas descoloridas de una orgía sangrienta. Aún así, siguieron avanzando por salones llenos de un silencio brutal, ignorando las señales de que algo los acechaba desde hacía un buen rato. Uno de esos viajeros, inquieto por la sensación de que lo estaban observando, se separó del grupo. Un murmullo apagado lo atrajo hasta una puerta lateral, donde el viento ululaba con un tono casi humano. Al abrirla, descubrió una escalera descendente que se internaba en la profundidad del subsuelo. El aire era sofocante, denso, cargado de un olor metálico y rancio. Abajo, en medio de la penumbra que las antorchas no alcanzaban a disipar, encontró un salón secreto decorado con símbolos y marcas de cruces invertidas. Sobre el piso, un círculo formado por huesos amarillentos se iluminaba brevemente con la luz que él sostenía en su mano temblorosa. Sintió un peso abrumador en el pecho, un susurro que se introducía en su mente como un cuchillo helado. Quiso gritar, pero no pudo, su voz se había convertido en un lamento ahogado. Dicen que nadie lo volvió a ver con vida. Mientras tanto, el resto del grupo avanzaba hacia el torreón principal, donde un enorme ventanal dejaba entrar la luz pálida de la luna. Allí, notaron un detalle espantoso,
un trono tallado en madera oscura, con filigranas que para el ojo inexperto podrían parecer simples decoraciones, pero que en realidad representaban escenas de tortura y muerte. Sobre el respaldo, la silueta de murciélagos tallados en relieve parecía volar etéreamente en dirección a aquel que se atreviera a sentarse en esa silla sangrienta. Uno de ellos, en un acto temerario, apoyó una mano sobre el brazo del trono. Sintió un cortante pinchazo, la madera estaba salpicada de puntas metálicas diminutas, tan afiladas como agujas. De inmediato, gotitas rojas comenzaron a manchar la superficie, y un rumor sordo, casi un gruñido, sacudió la quietud del lugar. Fue como si el castillo hubiera despertado, exigiendo un tributo de sangre tras tanto tiempo sin alimentarse. En la torre más alta, el viento siseaba alrededor de una piedra con grabados irreconocibles. Podía adivinarse la forma de un dragón alado con fauces abiertas, un símbolo que muchos relacionan con la vieja Orden del Dragón, a la que Vlad estuvo vinculado. Las leyendas aseguraban que los miembros de esa orden tenían pactos secretos con fuerzas oscuras, intercambiando su propia humanidad por un poder que trascendía la muerte. Aquel que fuera lo suficientemente osado para permanecer en esa torre al filo de la medianoche, corría el riesgo de escuchar un latido subterráneo, potente y acompasado, como un corazón viejo y marchito que se empeñara en seguir bombeando un líquido espeso y maldito. Dicen que quienes han oído ese pulso han perdido la razón, condenados a repetir una historia de locura y sed de sangre. La noche avanzaba y la frialdad calaba los huesos. El viento parecía reír con un tono burlón, exacerbando los nervios de quien todavía se atrevía a permanecer de pie en aquel monumento al terror. La luna se deslizaba por el cielo como un ojo vigilante que contemplaba las tragedias humanas sin piedad. Un grito lejano resonó entre las murallas, retumbando en cada esquina y rebotando en cada piedra. El eco del horror crecía, llenando los pasillos con un lamento desesperado que parecía surgir de centenares de gargantas. A medida que los segundos pasaban, se volvía evidente que ese alarido había venido de las entrañas del castillo, donde habitan secretos más antiguos que cualquier narración conocida. Uno de los exploradores, asfixiado por el pánico, juró ver una figura delgada y alta que emergía de una galería oculta. Sus ojos rojos resaltaban en la penumbra y su sonrisa, de colmillos brillantes, se clavaba en la memoria como una advertencia. Sintió que su sangre se congelaba cuando esa presencia, sin hacer el más mínimo ruido, se movió a su alrededor. Era como el reflejo de un depredador inhumano que disfrutaba atemorizando a su presa antes de atacar. Un segundo después, todo se nubló. La oscuridad consumió la escena en un pestañeo. La forma desapareció tan súbitamente como había surgido. Dejó atrás una marca en el suelo, un rastro que se asemejaba a una pisada, con líneas deformes y garras prominentes. El terror se incrementó hasta volverse insoportable. El clima se desplomó repentinamente. Una tormenta salvaje azotó las murallas, iluminando con relámpagos las ventanas y el gran portón. El estruendo de los truenos reverberaba, mezclándose con los gritos ahogados de quienes ya entendían que estaban atrapados en un lugar sin salida. La lluvia golpeaba la piedra con furia, creando charcos que reflejaban apariciones fugaces, siluetas con capas y rostros enjutos, ojos brillantes que no parpadeaban jamás. El castillo se convirtió en un laberinto donde era imposible orientarse. Cada corredor llevaba a más puertas, más habitaciones secretas, cada cual con su carga de espanto. Los viajeros se separaron en el caos, creyendo que así podrían encontrar un camino a la libertad. No obstante, solo estaban siguiendo los dictados de una fuerza maligna que los conducía a trampas cada vez más fatales. En salas ocultas y húmedas, los truenos resonaban como bombos fúnebres. Dos de los desafortunados visitantes hallaron, en su huida, una cámara repleta de sarcófagos de piedra. Las tapas estaban profundamente talladas con cruces quebradas y símbolos blasfemos. Todo se sentía cargado de una energía antigua y retorcida. No alcanzaron a retroceder cuando vieron que uno de los sarcófagos se movía. Un sonido de rocas rozándose se oyó, liberando un hedor espeso y nauseabundo que invadió el aire.
Lo que emergió de esas profundidades era una aberración de rasgos casi humanos, con la piel pálida y una mirada que podría partir el alma en dos. Sus labios, curvados en una mueca de malicia infinita, dejaban entrever unos colmillos imposibles de ignorar. Cuando alzó la cabeza, percibió el terror en los ojos de sus presas y se lanzó con una rapidez bestial. Los lúgubres clavos que adornaban el suelo se mancharon de escarlata. Los gritos se apagaron en ecos de agonía, mientras la criatura demostraba un apetito inextinguible. Afuera, la tormenta arreciaba con más violencia, como si el mismísimo cielo llorara ante aquel festín de horror. Los demás, demasiado aterrados para articular palabra, comprendieron que ningún rezo o esperanza los salvaría de un destino semejante. Era el fin de sus vidas, una sentencia inapelable dictada por la oscuridad que impregnaba la piedra de aquel castillo. El aire se llenó de un chillido metálico y desesperado cuando las enormes puertas se cerraron de golpe, sellando así su encierro definitivo. El tiempo se diluyó. Quizá fueron horas o días de angustia incesante, con el retumbar de pasos en la distancia y gritos sofocados que anunciaban un desenlace inevitable. Nadie salió jamás de esas ruinas. Las pocas pertenencias encontradas tiempo después eran solo ropas hechas jirones, mochilas vacías y calzado arrastrado hasta un rincón, cubierto de polvo y moho. En la aldea cercana, nadie quería hablar de lo sucedido. Preferían fingir que aquel castillo no existía. Algunos aseguraban escuchar en las noches el grito de las almas que todavía vagaban dentro, atrapadas por la depravada sed de un señor que, incluso muerto, reclamaba víctimas para calmar su insaciable necesidad. Con los años, la leyenda creció y se tejieron incontables relatos sobre aquel vampiro que podía tomar múltiples formas y que había inspirado el mito de Drácula. Incontables viajeros han seguido desapareciendo, sus nombres borrados de los registros oficiales para así acallar rumores. Pero el secreto perdura, latiendo en las paredes, alimentándose de cualquier corazón incauto que se acerque demasiado. El castillo sigue en pie, tan imponente como un mausoleo de todos los temores acumulados por la humanidad. No hay rescate posible para quien no se cruzar sus portones, ni hay escapatoria de los pasillos que serpentean como un laberinto sediento de sangre. El viento continúa aullando, arrastrando los gritos de quienes una vez creyeron que no había nada que temer. Nadie regresa, nadie vive para advertir a los demás. Y la eternidad le pertenece a los demonios que moran entre esas ruinas, riéndose de la inocencia de quienes caen, inevitablemente, en sus garras. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.